Hola, les saluda Edwin Porfirio Ramírez, estudiante en Práctica Profesional 1 de la Licenciatura en Ciencias Naturales. Seguiremos abordando la unidad 3 correspondiente a la química del carbono, con el tema nomenclatura de alcanos y cicloalcanos, de la asignatura Química 2 del 10º grado del Bachillerato Técnico Profesional. Como objetivo tenemos nombrar hidrocarburos más sencillos aplicando la nomenclatura IUPAC. Empezaremos definiendo los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Son hidrocarburos saturados formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, unidos entre sí mediante enlaces sencillos carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Su fórmula general es la que observamos a continuación, siendo N el número de carbonos. Iniciando con la nomenclatura de alcanos, según la cantidad de átomos presentes en la cadena poseen un nombre específico con la terminación en ano, como observamos a continuación en la siguiente tabla. Los primeros 4 miembros de la serie llevan nombres comunes como ser metano, etano, propano y butano. A partir del hidrocarburo de 5 átomos de carbono se nombran de acuerdo con las reglas establecidas por la IUPAC, es decir, el nombre se forma con la raíz del nombre griego o latino que indica el número de carbonos. Por ejemplo, en el caso del compuesto con 5 átomos de carbono sería pents y el sufijo ano. También es importante recordar las ramificaciones o radicales alquilo. La cadena principal de carbonos puede tener ramificaciones con nombres específicos. ¿Qué son esos grupos alquilo radicales? Pues son sustituyentes unidos a la cadena más larga y se le consideran como fragmentos de moléculas de hidrocarburo que resultan de eliminar lo que es un átomo de hidrógeno. Algunos de ellos son los siguientes: metil, etil, propil, butil, pentil, según la cantidad de número de carbonos que tenga, y cabe mencionar que aquí se sustituye el sufijo ano por il. Y observamos las reglas para nombrar los alcanos que iremos mencionando según los ejercicios que vayamos realizando. Procederemos entonces a nombrar los primeros compuestos. Nos dice, dado el compuesto, escribe el nombre del mismo. La primera regla que nos dice la IUPAC para nombrar alcanos es que debemos seleccionar la cadena principal que contenga el mayor número de carbonos. En este caso, seleccionamos nuestra cadena principal y posteriormente procedemos a numerar nuestra cadena principal siempre y cuando le demos el número más bajo al carbono donde esté más cerca un radical. Como el radical está en este carbono, entonces procedemos a numerar de la siguiente manera. Nos damos cuenta de que nuestra cadena principal contiene 5 carbonos, por lo que se llamaría pentano. Es importante recalcar que la cadena principal da el nombre base para el compuesto. Posteriormente seleccionamos nuestros radicales unidos a la cadena principal. Tenemos un grupo metil unido al carbono número 2, por lo que se llamaría de la siguiente manera: 2-metil. Siempre es importante separar los números de las letras con guiones. Y en este caso el nombre base del compuesto de nuestra cadena principal es pentano. En el siguiente compuesto hay un poco más de complejidad, ya que es un poco más complicado seleccionar nuestra cadena principal. Podemos tomar varios caminos, pero siempre es importante tomar el camino que nos permite tener el mayor número de sustituyentes posibles. En este caso tenemos la siguiente cadena principal, numeramos desde donde está más cerca el sustituyente y nos queda una cadena principal de 7 carbonos, por lo cual se llamaría heptano. Procedemos a identificar los sustituyentes unidos a nuestra cadena principal. En el carbono 5 tenemos un metil, de igual manera en el carbono 4 tenemos otro metil, en el carbono 2 otro metil y en el carbono 3 tenemos también un etil. Es importante tomar en cuenta el orden alfabético para nombrar estos compuestos. En este caso sería 3-etil y aquí tenemos 2,4,5 trimetil. ¿Por qué se nombra de esta manera? Porque según la IUPAC, cuando hay radicales repetidos en la cadena principal,
es importante utilizar los prefijos di, tri y tetra. En este caso, como son 3, utilizamos el prefijo tri y los localizadores separados con coma. En este caso sería 2,4,5 trimetil, y finalizamos con el nombre base de nuestra cadena principal, que sería heptano. Cuando aparecen halógenos en una cadena, el alcano se denomina haloalcano y se toma como si fuera una cadena lateral. Los halógenos tienen prioridad al momento de nombrarlos. ¿De qué forma? Bueno, elegimos nuestra cadena principal, que tiene 3 carbonos. De esta manera pues nos damos cuenta que es un propano. Elegimos o identificamos nuestros radicales. Tenemos un bromo en el carbono 1 y un metil en el carbono número 2. Al momento de nombrar, se le va a dar prioridad a los halógenos, en este caso el bromo. Entonces se nombra como tal un bromo, siguiente metil, que está en el carbono 2, y el nombre base del compuesto, que sería propano. En el siguiente compuesto podemos observar también que hay un halógeno, en este caso el cloro, que está repetido. Al enumerar nuestra cadena principal nos damos cuenta que tiene 5 carbonos, por lo cual se llamaría pentano. Y al identificar nuestros sustituyentes pues tenemos 3 cloros repetidos. Entonces nombramos como tal. Como tienen prioridad, entonces nombramos de la siguiente manera: 2,2,4 tricloro, por la regla que habíamos mencionado anteriormente cuando hay sustituyentes repetidos, y el nombre base de la cadena, que se llamaría pentano. Ahora abordaremos los cicloalcanos. ¿Qué son los cicloalcanos? Los cicloalcanos son alcanos que contienen anillos de átomos de carbono. Los cicloalcanos sencillos se nombran de igual manera que los alcanos acíclicos, utilizando el prefijo ciclo, que indica la presencia de un anillo. En este caso entonces tenemos al ciclopropano, que tiene 3 carbonos. Si nos fijamos, anteponemos la palabra ciclo. Ciclobutano, que tiene 4 carbonos. Ciclopentano, que tiene 5 carbonos. Y ciclohexano, que tiene 6 carbonos. Cabe recalcar que estas estructuras cíclicas tienden a tomar pues las formas de las figuras geométricas. Para el ciclopropano tenemos lo que es el triángulo, lo cual los vértices me indican el número de carbonos que hay. En este caso pues tiene 3 vértices, corresponde a 3 carbonos. El ciclobutano pues tiene 4, elegimos lo que es el cuadrado, y de la siguiente forma pues está lo que es el ciclopentano y el ciclohexano. Aquí podemos observar sus fórmulas moleculares. Los cicloalcanos sustituidos utilizan el cicloalcano como nombre base, nombrando a los grupos alquilo como sustituyentes. Si solo hay un sustituyente no es necesaria la numeración, como en el caso del ciclopentano, que solo tiene un sustituyente, por lo cual se nombra de forma sencilla como tal: metil ciclopentano. En este caso tenemos el ciclobutano, que tiene 2 sustituyentes. Siempre numeramos a partir de un sustituyente. En este caso pues en el carbono 1 tenemos un etil, en el carbono 2 también hay un metil, entonces se llamaría un etil 2-metil ciclobutano. Aquí numeramos nuestro siguiente compuesto cíclico, que tiene 6 carbonos. En el carbono 1 tenemos un metil, en el carbono 2 un propil, y finalizamos con el nombre base, que se llamaría ciclohexano. Cuando la parte acíclica de la molécula contiene más átomos de carbono que la parte cíclica se nombra a veces como sustituyente cicloalquilo. Como por ejemplo, tenemos aquí una cadena que tiene 8 carbonos. Entonces, en este caso, como esta cadena tiene mayor número de carbonos, la parte cíclica se nombra como sustituyente. De esta forma, entonces, al seleccionar nuestra cadena principal, nos quedarían los sustituyentes y se nombrarían de la siguiente manera: 4-ciclopropil. En este caso, pues si se fijan, omitimos la terminación ano por il. En el carbono 3 tenemos un metil y finalizamos con el nombre base, que sería octano, porque hay 8 carbonos. También se puede suceder
entre las mismas estructuras cíclicas. En este caso aquí tenemos un ciclohexano y acá un ciclopentano. Como el ciclohexano tiene mayor número de carbonos, entonces el ciclopentano se nombraría como radical y quedaría entonces el nombre como ciclopentil ciclohexano. Llegó el momento de aplicar lo aprendido. Para ello les voy a pedir que resolvamos los ejercicios 1, 2 y 3 sobre los alcanos en Alonso Fórmula. Pueden visitar Google Classroom, ya que ahí les dejo las instrucciones necesarias para que puedan resolver su tarea. Les agradezco su atención. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.